El sol de Nueva Jersey abrasaba el asfalto del MetLife Stadium, pero dentro del vestuario del Real Madrid la temperatura era aún más sofocante. Rodrigo Goes, el joven brasileño que alguna vez fue la chispa de la cantera madridista, estaba sentado en el banquillo, mirando fijamente sus botas como si en ellas pudiera encontrar las respuestas a su presente. Apenas había jugado 4 minutos contra el Borussia Dortmund en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, y esos 4 minutos eran como un chiste cruel, lo suficiente para sudar la camiseta, pero no para dejar huella. Mientras sus compañeros celebraban el ajustado 3-2, con un golazo de volea de Mbappé y una parada milagrosa de Courtois, Rodrigo parecía un espectador más, atrapado en una narrativa que, para muchos, ya tenía un final escrito. Su tiempo en el Real Madrid estaba llegando a su fin. No siempre fue así. Cuando Rodrigo llegó al club en 2019, con apenas 18 años y una melena que parecía gritar «Soy de Brasil y vengo a comerme el mundo», el Santiago Bernabéu lo recibió como a un salvador. Venía del Santos, cuna de leyendas como Pelé y Neymar, y traía consigo un regate endiablado, una velocidad que hacía parecer que el césped era una autopista y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Sus primeros años fueron un sueño, goles clave en la Champions, asistencias que hacían levantar a la grada y una conexión con Vinicius Jr. que parecía destinada a redefinir el ataque madridista. En 2022, su gol en el último suspiro contra el Manchester City en las semifinales de la Champions fue el tipo de momento que te hace inmortal en el madridismo. Pero, como diría cualquier aficionado con un par de cañas encima en un bar de la Castellana, el fútbol no vive de recuerdos. El Mundial de Clubes 2025, ese torneo que prometía ser una fiesta global del fútbol, se convirtió en el escenario donde la estrella de Rodrigo comenzó a apagarse. O, mejor dicho, donde Xabi Alonso, el nuevo técnico del Real Madrid, pareció decidir que el brasileño no encajaba en su rompecabezas táctico. Xabi, con esa calma vasca que parece esconder una mente que calcula jugadas como si estuviera jugando al ajedrez, tenía un plan claro: Vinicius en la izquierda, Mbappé como el nuevo galáctico en el centro y un puesto en la derecha que, en teoría, era para Rodrigo. Pero la teoría y la práctica son como el primo que promete venir a la cena de Navidad y nunca llega. Rodrigo empezó el torneo como titular contra Al Hilal, asistiendo a Gonzalo García en un gol que hizo vibrar a los madridistas en Miami. «Este es el Rodrigo que queremos», gritaban los titulares. Pero la euforia duró lo que tarda un café en enfriarse. En el siguiente partido, contra Pachuca, Rodrigo calentó banquillo. Contra el Salzburg, apenas 23 minutos. Y contra la Juventus en octavos, ni siquiera se molestó en quitarse el chubasquero. 4 minutos contra el Dortmund fueron la gota que colmó el vaso, o más bien, el cubo entero. Las redes sociales, ese circo donde los aficionados se convierten en directores técnicos, explotaron. «Rodrigo está acabado», tuiteaba @GonzalezRM, mientras @SRNanino aseguraba que el brasileño ya había decidido no jugar más con el Madrid, ni en el Mundialito ni en la próxima temporada. La prensa no se quedó atrás. Marca hablaba de la desaparición de un rol, mientras The Athletic aseguraba que tanto el club como Xavi estaban dispuestos a abrirle la puerta de salida si llegaba una oferta decente. Y en el horizonte, clubes como Arsenal, Manchester City y PSG ya empezaban a frotarse las manos, imaginando al brasileño luciendo sus colores. Pero, ¿qué pasó con Rodrigo? ¿Cómo pasó de ser el niño prodigio a un suplente que parece condenado a ver los partidos desde el banco? La respuesta no es sencilla, porque el fútbol, como la vida, no es una ecuación lineal. Para empezar, el Real Madrid de 2025 es un equipo saturado de estrellas. Con Vinicius convertido en un huracán imparable, Mbappé reclamando el trono que alguna vez fue de Cristiano, y jóvenes como Endrick, Arda Güler y Gonzalo García pidiendo paso, el ataque madridista es como un restaurante con demasiados chefs y pocas sartenes. Xabi Alonso, en su intento de equilibrar el equipo, optó por un sistema con solo 2 delanteros puros, dejando a Rodrigo en una especie de limbo táctico. El brasileño, que siempre ha preferido jugar por la izquierda o como falso 9, se vio relegado a la banda derecha, una posición donde no termina de brillar. «Es como pedirle a un chef de sushi que haga paella», bromeaba un columnista de AS. Además, las críticas internas no ayudaron. The Athletic mencionó que, incluso bajo el mando de Ancelotti, había preocupaciones sobre la motivación de Rodrigo en los entrenamientos. Al parecer, el brasileño no siempre llegaba con la chispa que se espera de un jugador del Real Madrid.
Su padre y agente, Eric Goes, no se quedó callado y expresó su frustración por la falta de minutos, lo que no cayó precisamente bien en las oficinas del Bernabéu. Cuando tu agente empieza a quejarse más que tú, algo no va bien, escribió un usuario en X, resumiendo el sentir de muchos aficionados. Y luego estaba el tema de la confianza. Rodrigo, que alguna vez parecía jugar con la alegría de un niño en un patio de colegio, ahora corría con la presión de quien sabe que cada toque puede ser su última oportunidad. El Mundial de Clubes, lejos de ser el escenario de su redención, se convirtió en una especie de escaparate para su posible salida. Arsenal, según AS, ya tenía un plan trazado: esperar al final del torneo para negociar, con la idea de hacer de Rodrigo la punta de lanza de un proyecto liderado por Mikel Arteta. Manchester City, siempre al acecho, veía en él un recambio ideal para su ataque. Y PSG, con su billetera siempre lista, había iniciado contactos, según ESPN Brasil, aunque la relación tirante entre el club parisino y el Real Madrid hacía que cualquier negociación fuera como caminar sobre un campo de minas. Hasta Cristiano Ronaldo, desde Al Nassr, metió la cucharada, sugiriendo que Rodrigo sería perfecto para el fútbol saudí, aunque el brasileño, con solo 24 años, dejó claro que su prioridad era la Premier League. En medio de este torbellino, Rodrigo no se rendía. Tras los 4 minutos contra el Dortmund, subió un mensaje a sus redes sociales: «Estamos en semifinales de la Copa del Mundo». Corto, directo y con un emoji de un puño alzado, como diciendo «todavía estoy aquí». Pero la realidad es que su rol en el equipo de Xabi Alonso era cada vez más secundario. El técnico, en una rueda de prensa antes del partido contra la Juventus, había sido claro: Rodrigo va a ser importante. Pero las palabras son gratis, y los minutos en el campo no. Contra el PSG en las semifinales, programado para el 9 de julio, las apuestas estaban en que Rodrigo volvería a empezar en el banquillo, viendo cómo Vinicius y Mbappé se llevaban los focos. El mercado de fichajes, ese circo donde los rumores valen más que los hechos, estaba en plena ebullición. Marca aseguraba que el Real Madrid no había recibido ofertas concretas por Rodrigo, pero que no pondrían problemas si llegaba una propuesta de unos 80 millones de euros. Arsenal, según OneFootball, estaba dispuesto a subir la apuesta hasta los 90 millones, mientras que Chelsea y Manchester City también estaban en la carrera. En el fondo, el problema no era solo táctico, sino emocional. Rodrigo, un jugador que había dado tanto al Madrid, parecía estar atrapado en un ciclo de dudas: seguir luchando por un puesto en un equipo donde la competencia era feroz o buscar un nuevo comienzo en otro lugar. Los aficionados, como siempre, estaban divididos. En las gradas del MetLife Stadium, algunos coreaban su nombre, recordando sus noches mágicas en la Champions. Otros, más pragmáticos, veían su salida como inevitable. Es un crack, pero con Mbappé, Vini y compañía no hay sitio para todos, decía un aficionado en un bar de Madrid mientras pedía otra cerveza. En X, las opiniones eran aún más crudas. @15-Madrid-36 lo tenía claro: es un fin de ciclo con Rodrigo muy evidente. Aquí no va a jugar lo que quiere ni en la posición que quiere. Otros, como @MundoMadridCF, destacaban su compromiso, pero reconocían que el Mundial de Clubes era su última oportunidad para demostrar que podía darle la vuelta a la tortilla. El caso de Rodrigo no es solo una cuestión de fútbol, sino de expectativas. Cuando llegas al Real Madrid con 18 años y te comparan con Neymar, la presión es un compañero inseparable. Cada partido es una audición, cada gol una declaración de intenciones y cada minuto en el banquillo un recordatorio de lo cruel que puede ser este deporte. Rodrigo, con sus 68 goles y 51 asistencias en 270 partidos con el Madrid, tiene un currículum que muchos envidiarían. Pero en un club donde la exigencia es ganar la Champions y la Liga cada año, los números no siempre son suficientes. Rodrigo merece algo más que críticas, titulaba Marca, pero incluso ellos reconocían que su situación era delicada. Xabi Alonso, por su parte, seguía jugando al ajedrez. Su Real Madrid, en plena transición tras la era Ancelotti, era un equipo en construcción. Con jóvenes como Endrick y Mastantuono esperando su oportunidad y veteranos como Modric y Carvajal aportando experiencia, el técnico tenía que tomar decisiones difíciles. Rodrigo, en teoría, encajaba en su esquema: un jugador versátil, capaz de jugar en varias posiciones y con un olfato goleador que, aunque irregular, podía cambiar partidos. Pero la práctica,
como siempre, era otra cosa. La falta de minutos en el Mundial de Clubes no era solo una cuestión táctica, sino un mensaje: el Madrid estaba listo para seguir adelante, con o sin Rodrigo. El partido contra el PSG en las semifinales era, en muchos sentidos, un punto de inflexión. No solo para el Real Madrid, que buscaba reafirmar su dominio en el fútbol mundial, sino para Rodrigo. Una actuación estelar, aunque fuera desde el banquillo, podía cambiar la narrativa. Un gol, una asistencia, o incluso un regate que dejara en ridículo a la defensa parisina, podían recordarle al mundo porque el Madrid pagó 45 millones de euros por él cuando era apenas un adolescente. Pero si volvía a quedarse en la sombra, el rumor de su salida se convertiría en un grito. Arsenal, City, PSG, Chelsea, los pretendientes no faltaban, y el mercado de verano, con sus promesas de nuevos comienzos, estaba a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, en el vestuario, Rodrigo seguía mirando sus botas. Quizás recordaba aquel gol contra el City, o las noches en las que el Bernabéu cantaba su nombre. Quizás pensaba en lo que vendría después: un nuevo club, una nueva ciudad, una nueva oportunidad. O quizás, simplemente, estaba cansado de ser el protagonista de un culebrón que no había pedido. En el fútbol, como en la vida, los finales felices no siempre llegan cuando uno los espera. Y para Rodrigo, el Mundial de Clubes 2025 no era el final de su historia, sino el comienzo de un capítulo nuevo, incierto, pero inevitable.